Hola, muy buenas tardes. La verdad es que esta es la primera grabación, espero de muchas. Yo soy el doctor Aldo Gutiérrez, soy parte del equipo de hematología del Hospital General de Occidente y estoy grabando esto porque precisamente tenemos un pequeño problema en el hospital y no solo en el hospital, ahora en prácticamente todo el mundo. El problema es una pandemia de coronavirus, así que pues estamos impartiendo clases de forma online. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estudios diagnósticos en hematología. Y pues entre los estudios que tenemos, podemos dividirlos, o a mí me gusta dividirlos de esta manera. Nuestro caballo de batalla, como siempre, pues es la biometría hemática, que nos daría datos duros, datos cuantitativos de niveles de hemoglobina, cantidad de plaquetas, cantidad de leucocitos, pero es en el frotis propiamente de sangre periférica, voy a poner aquí un puntero, en el frotis de sangre periférica, en donde podemos ver la morfología de estas células. Además de esto, tenemos los tiempos de coagulación, que son parte fundamental de la valoración en la hematología, porque tenemos que siempre ver situaciones donde va a haber hemorragia o va a haber trombosis. Además de ello, ya estudios más especializados que son eh, vitales en nuestro haber médico, que es el aspirado de médula ósea y la biopsia de médula ósea. Y por qué no hablar de estudios especiales directos en hematología. Recuerdo, esto es una clase para pregrado, no voy a abordar temas súper específicos ya que pues habrá un momento para todo ello. Y comenzamos precisamente con esto. Esta es una biometría hemática de uno de nuestros pacientes. Obviamente no tenemos el ID ni tampoco el nombre del mismo para pues, guardar su privacidad. Y estamos ante un paciente que tiene una fórmula blanca, unos leucocitos de 1980 totales, una hemoglobina de 6.6 y unas plaquetas de 32.000. El día de hoy estaba pues, precisamente hablando de esta clase con sus alumnos y les comentaba que ante una biometría hemática tenemos que ver estas tres líneas, ¿sí? La línea blanca, la hemoglobina y las plaquetas, es decir, la línea roja, plaquetas y línea blanca. Comenzando por hemoglobina, en este caso tenemos 6.6 gramos por decilitro. Esto es una anemia, evidentemente. Y en el diagnóstico, en el abordaje de las anemias, tenemos que inmediatamente irnos a los volúmenes, volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media. Ambos nos van a diferenciar entre los tres tipos fundamentales de anemias por la morfología del eritrocito, es decir, anemias microcíticas hipocrómicas, aquellas que tienen volúmenes pequeños, anemias normocíticas normocrómicas y anemias macrocíticas que eventualmente iremos viendo durante este curso. En este caso, por las cantidades que tiene aquí, es una anemia normocítica normocrómica. Algunos me pueden decir, bueno, ese 29.9 sería sería hipocrómica, perdón. Pues sí, pero realmente está cayendo prácticamente en la media, entonces lo tomamos como normo-normo. Seguido de esto tenemos una trombocitopenia bastante importante, 32.000 plaquetas, lo cual la encasilla como una trombocitopenia moderada, esto por la cantidad total de plaquetas, y aunque en ocasiones nos es útil ver el tamaño propio de las plaquetas, en este caso pues no tiene tanta relevancia. Es importante porque existen algunas alteraciones plaquetarias que son propias de entidades bien definidas, por ejemplo, un aumento en el tamaño plaquetario y una disminución de la misma, o sea, una trombocitopenia con una, unas plaquetas gigantes es casi patonómico de una enfermedad de Bernard-Sollier, síndrome de Bernard-Sollier, que en su momento también hablaremos de ello. Y por último, en esta biometría, pues tenemos una cuenta disminuida de glóbulos blancos, en este caso 1980, de la cual tenemos que inmediatamente ir a ver el diferencial de esta biometría. En este diferencial tenemos una cantidad total de neutrófilos de 200, este punto 2 por 10 a la 3 son 200 neutrófilos totales, unos linfocitos de 1740 que
pues estarían al menos por porcentaje aumentados, y que hablar de porcentajes aquí, como se los he dicho en vivo, pues realmente no tiene una implicación clínica como realmente deberíamos de verlo al ver números absolutos. Entonces tenemos 1740 linfos, unos monocitos sumamente disminuidos de 30, eosinófilos y basófilos pues de 0. A final de cuentas, pues los eosinófilos y los basófilos no hay un número que sea correcto aquí. El pensar que pues, no tiene, no es que no tenga el paciente, sino que no hay o no se detectó al menos por esta muestra. Y entonces, cosas importantes aquí serían valorar las cantidades absolutas. De esta, la más importante en la hematología serían los neutrófilos. ¿Por qué? Porque existen situaciones en donde estos neutrófilos están bajos, y el hecho de que estén bajos nos hablaría de un riesgo aumentado para contraer infecciones que pueden llevar a la muerte a nuestros pacientes. Concretamente, el caso de las neutropenias febriles. La neutropenia, que es el término correcto para referirnos a unos neutrófilos bajos, se inicia o se cataloga cuando existen neutros por debajo de 1500. A partir de 1500 podemos hablar de neutropenia y se divide en leve, moderada y severa. Una neutropenia leve sería de 1500 a 1000, una neutropenia moderada de 1000 a 500 y una neutropenia severa sería menos de 500, una neutropenia severa o grave. También por ahí infectología habla de neutropenias profundas, menos de 100. Sin embargo, en la práctica sabemos que menos de 500 pues, está en un alto riesgo nuestro paciente. Esto sobre todo en el contexto de una leucemia o de un síndrome mielodisplásico o de alguna entidad propia de la médula. Esta es una biometría hemática precisamente de esto último, de un síndrome mielodisplásico, un paciente que siempre se mantiene con una pancitopenia por alteraciones citogenéticas bien determinadas en él, que como he dicho, poco a poco iremos viendo en las siguientes clases. Y en cuanto a algunas alteraciones, o mejor dicho, algunas variables que pueden hacer que cambien los valores normales de esta biometría, pues son estas. Una de ellas, probablemente las más importantes, es la edad. Sabemos que a menor edad, tanto la cantidad de hemoglobina, de hematócrito, los volúmenes, la cantidad de reticulocitos, de leucos y de plaquetas van a ser diferentes. ¿Qué es importante esto? Bueno, que en edades pediátricas los volúmenes van a ser más grandes. Esto derivado a que todavía los precursores en la médula siguen siendo grandes. Además de ello, va a haber una mayor cantidad total de reticulocitos, que de hecho es algo que no comenté en la anterior, ya que pues no está en esta biometría, pero aquí debería de tener red de reticulocitos, y esto se expresa en porcentaje. Entonces, en base a esto, nosotros tenemos alteraciones o, bueno, variaciones de la biometría dependiendo de la edad, sabiendo que en edades pediátricas, como les comentaba, los volúmenes suelen ser más grandes, la cantidad de reticulocitos es más alta, que poco a poco va disminuyendo hasta los normales de la edad adulta, que en promedio debería ser alrededor del 2%, y algo que es muy clásico, la leucocitosis que presentan los pacientes, donde pueden llegar, bueno, esto es en promedio, esto es una publicación ahí del 2003 de pediatría, lo tomé precisamente por ello, ya que es donde más vamos a encontrar variaciones en la biometría hemática, y aquí encontramos una leucocitosis absoluta, aquí con un promedio de los 18.000 leucos. Plaquetas realmente no hay un gran cambio de ello, donde se van a ir normalizando pues hasta la edad adulta. Además de ello, después de pasar los primeros años de la vida, poco a poco se va a ir cambiando esto, hasta el punto en hacer una distinción grande que es el sexo entre hombre y mujer, ya que se sabe por la cantidad de masa muscular, las menstruaciones y demás situaciones, que el hombre va a tener un poquito más de hemoglobina que la mujer. Y en forma contraria, la mujer va a tener una mayor producción de reticulocitos que el hombre, y esto por los sangrados continuos que va a tener durante la edad fértil. Eso aumenta el requerimiento por parte de la mujer de
pues de sangre propiamente y que el cuerpo tiene que compensarlo de una manera y esto es pues, generando más sangre, más reticulocitos. Y algo muy importante pues es la altitud. Recordemos que la hemoglobina, su función es transportar oxígeno. El transporte activo de oxígeno va a estar en función de eso, de la cantidad de oxígeno que va a haber en el medio ambiente y sabemos que a menor altura, mayor concentración de oxígeno y de forma inversamente proporcional, también menor cantidad de hemoglobina. Por tanto, si nosotros vivimos en la Ciudad de México o si vivimos en la playa, las concentraciones de hemoglobina van a ser diferentes. Y esto es algo que clínicamente sí es bastante significativo. Yo recuerdo cuando estuve en Ciudad de México, en Subirán, que estuvimos viendo algunos pacientes bastantito tiempo, las hemoglobinas de ellos pues iban entre los 17, 18 y no por ellos tenían una poliglobulia, sino que vivían o viven pues en un estado donde existe muchísimo menos oxígeno que a lo mejor Mazatlán, que es una playa y que está pues, al nivel del mar. Y tan es así que existen algunos ajustes que se hacen por altura. Esta es una fórmula que se utiliza ya de forma automática por múltiples citómetros, en donde hacen una corroboración de la altura. Aquí hay un ejemplo donde toman, si se registra una hemoglobina de 15.5, que fue el nivel observado, y están a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar, y pues se hace el ajuste conforme a esto. Y es curioso pues porque cuando se hace este ajuste disminuye bastante la cantidad de hemoglobina a 11.1, al punto de que inicialmente podíamos pensar en un paciente que estaba bastante bien, hasta para donar ahí un paquetillo, y que termina no requiriendo propiamente un paquete, pero sí valorando, tal vez necesitaba un poquito de hierro, ¿no? Esto pues no es algo que habitualmente hagamos nosotros. Muchos de los sistemas ya están automatizados y que entre las variables que toman pues es la altura en la que está. Un ejemplo muy claro de ello pues serían los gasómetros que sí tienen su ajuste por la altura. Y pasando directamente al frotis, esto es un frotis de sangre periférica, en donde podemos ver prácticamente, bueno, casi todas las líneas celulares. Tenemos la línea roja, tenemos eritrocitos, con diferentes tamaños y formas. Tenemos plaquetas, que son estas de aquí. Tenemos neutrófilos. Y pues aquí nos faltarían toda la línea linfoide. No hay linfocitos en esta laminilla, pero eventualmente lo veremos. Comenzando con la línea roja, pues tenemos diferentes formas y diferentes tamaños. Entre los tamaños tenemos rositos, como este. Algún normo, quizás este tiene cara de normo, normocito, un macrocito, no veo aquí alguna célula pequeña, pero más o menos estaría así, de este tamaño. La otra es ver la hipocromía o que esté aumentado la cantidad de hemoglobina, por ejemplo en este caso, en donde hay un aumento significativo pues, de la cantidad de hemoglobina, por eso se ve un poco más oscuro, y algunos que son más pálidos o que la palidez central que tienen empieza a extenderse un poco más allá de lo normal. Y aparte de esto tenemos diferentes formas. Aquí están ilustradas algunas de ellas, algunas clásicas. Normocito, un eritrocito absolutamente normal, un acantocito en donde vemos estas proyecciones del citoplasma, un equinocito con estas igual unas extensiones del citoplasma pero más pequeñas, muy común en pacientes donde se toma la muestra y se deja reposando ahí un rato. Algunas células en casco de caballo, mordidas, bite cells, becnacito también le llaman. El eliptocito que junto con el estomatocito, el drepanocito y el esferocito pertenecen a alteraciones corpusculares del eritrocito y que muchas de ellas, si no es que todas, están relacionadas íntimamente con hemólisis. También tenemos las células en diana, en tiro al blanco o leptocito, como viene aquí, que son muy significativos cuando tenemos un paciente con algún tipo de problema hepático. También el dacriocito propio de la mieloptisis y que nos ayuda mucho a valorar problemas medulares, por ejemplo, una reacción leucoeritroblástica en donde habría presencia de dacriocitos
presencia de eritrocitos todavía nucleados y además de ello células inmaduras en sangre periférica. Y cómo no olvidar el esquistocito, que son trozos, pedacera, trozos de eritrocito, que estos son muy relevantes cuando uno está buscando una anemia microangiopática, por ejemplo, en la PTT, en donde sabemos que hay alteraciones en el lecho vascular, hay alteraciones con la DAO13, que son metaloproteinasa, alteraciones con el von Willebrand, que eventualmente iremos viendo, y que hace una agregación descontrolada de las plaquetas dentro del endotelio, y que al pasar el eritrocito se fragmenta, y nosotros podemos ver una presencia de una anemia hemolítica con un CUMS negativo y presencia de estos esquistos que lo convierten en una anemia microangiopática. Pasando ahora por las células nucleadas de la sangre periférica, tenemos estas de aquí, los bien conocidos neutrófilos polimorfonucleares o segmentados, que toman este nombre neutrófilo uno por la tinción, que no es ni eosinófila ni es basófila, como no es uno y no es el otro, pues es neutrófilo, por eso el nombre. Polisegmentados, segmentados por los segmentos que hacen el núcleo, por eso también se llama polimorfonuclear. Y estos son los caballos de batalla propios de la sangre. Tienen la capacidad de fagocitosis y entre ellos tienen granos específicos, algunas perforinas, granzimas que se van a encargar de lidiar con bacterias. Además de ello tenemos otro tipo de célula granulocítica. Estos son los monocitos, células un poco más grandes, núcleos feos, algo no aberrantes propiamente, pero no circulares como los de un linfo. Son núcleos que son de múltiples formas, no multilobulados como este, son solo lóbulo, pero con este tipo de lóbulos propiamente del núcleo, y muchos de ellos con vacuolas, ¿sí? Junto con esto tenemos aquí estos dos que serían linfocitos, van a ser un poquito como activados, no tanto, no propiamente activados, son más bien un linfo maduro, en este caso grande, un poquito más grande que un eritrocito, y se nota como el citoplasma no tiene todos estos gránulos que sí los tienen los granulocitos, ¿sí? La diferencia entre uno y otro, no podemos definir si este es un linfo B, un linfo T o un linfo NK. Esto lo deberíamos de ver por medio de otro tipo de estudios que hablaré más adelante de él, en donde buscamos los CDs, ¿sale? Junto con esto tenemos plaquetas, que son estas de aquí. Estas plaquetas provienen de una célula mucho más grande, que es el megacariocito. Y ese megacariocito se encuentra directamente en médula ósea. Y nos hacía falta un par de células de línea granulocítica. Este es el basófilo, es una célula que difícilmente podemos distinguir con facilidad del núcleo, ya que está completamente rodeado de estos gránulos que van a cargar histamina, que van a estar estas células junto con el eosinófilo que está por acá, íntimamente relacionadas con procesos de tipo inmune, contra parásitos y contra procesos alérgicos. Diferencias: la coloración, definitivamente este es una célula muy basófila, de ahí viene el nombre, y esta es una célula muy eosinófila, de ahí viene el nombre obviamente. Y estos se nombraron en su momento precisamente por Paul Ehrlich, si no me recuerdo, ya que hizo una valoración con las tinciones de anilina y notó que este tipo de células captaban más unas tinciones ácidas o unas básicas, y esto le daba las coloraciones de ambas. Y por último, al menos en biometría hemática, tenemos estos, son los reticulocitos, son células previas a un eritrocito ya que es maduro, son células que han perdido el núcleo y que quedan remanentes todavía de ácido nucleico, de RNA, dentro del citoplasma. Esto lo hacemos con azul cresol, que es un colorante que va a teñir propiamente estas moléculas y que van a evidenciar la presencia de reticulocitos. Es muy importante, sobre todo en el abordaje de anemias, ya que nos puede diferenciar entre una anemia
arregenerativa, es decir, con unos retis bajos, o una anemia regenerativa, y que esto es la pauta para determinar si existe hemólisis, si existen datos de falla medular o demás situaciones. Hasta aquí esto es biometría hemática. Después, eh, bueno, antes de pasar a la aspirada de médula ósea, existe un concepto importante que es la corrección de los reticulocitos. Este va a tomar el porcentaje de los reticulocitos y se va a multiplicar por el hematocrito del paciente, y por último se va a dividir entre el hematocrito normal. ¿Esto por qué? Porque muchas de estas condiciones van a tener unos retis que están elevados, y al hacer la corrección se van a bajar. Este es un ejercicio. Por ejemplo, un paciente que tiene una hemoglobina de 6 con un hematocrito de 18 y unos volúmenes altos, estaremos ante el abordaje de una anemia macrocítica. Lo siguiente sería valorar los retis. Si nos dan unos retis de 5.1, tomando como un normal 2%, pues aquí pensaremos que están unos retis altos. Sin embargo, al hacer esta corrección, nos darían unos retis corregidos de 2.04, que aparte se debe corregir por índice de corrección del reticulocito, es decir, hay que dividirlos, no tengo aquí la tabla, pero hay que dividirlos dependiendo de la cantidad de días que puede vivir en sangre periférica un reticulocito. Para este hematócrito le tocaría un índice de corrección de 2. Por tanto, corregido quedaría a 1.02 en este paciente hipotético. Por tanto, ya no veríamos una anemia macrocítica regenerativa, sino una anemia macrocítica arregenerativa, cambiando en un momento, al pensar en a lo mejor hemólisis, a pensar en un síndrome de falla medular, un paro en la producción de la médula. Luego tenemos uno de los estudios más importantes para nosotros, probablemente, no sé, tal vez alguien me juzgue por decir el más importante, pero bueno, de aquí comenzó todo, que es el aspirado de médula. El aspirado de médula se puede tomar de múltiples lugares. Nosotros en hospital y en múltiples lo hacemos de crista ilíaca posterior superior. Sin embargo, se puede tomar pues prácticamente de cualquier lugar donde exista médula ósea. En pediatría algunos centros lo hacen de meseta tibial. Yo una vez lo hice, la verdad es que sí da algo de médula, pero es un proceso complicado, es un hueso más duro. Yo prefiero sacarlo propiamente de la crista. O también se puede tomar de esternón. El problema de tomar un aspirado de esternón es que nos impide hacer una biopsia en el mismo lugar. Así que, pues, default casi siempre lo hacemos aquí. ¿Y qué es lo que vamos a ver en un aspirado de médula ósea? Pues esto, vamos a ver líneas celulares que no están en sangre periférica. Esto es lo que veremos en sangre periférica, al menos por parte de estos granulocitos, pero de aquí para acá sería toda la línea que está oculta dentro de la médula, donde veríamos la línea eritroide desde pronormos o proeritroblastos, que le llaman dependiendo de la nomenclatura que ustedes usen, pronormos, normos y demás. Tendríamos mielocitos, metamielos y más de la célula de la línea eosinofílica y de la basofílica, que son prácticamente lo mismo, salvo obviamente la morfología, y de las que más nos interesa, la línea del neutrófilo, donde aquí es donde vamos a buscar alteraciones de estas líneas celulares que podrían ser resultantes hacia una leucemia, a un síndrome mieloesplásico o alteraciones propias de estas. Y así es como se ve. Esto es una microfotografía de una aspirada de médula ósea, en donde podemos ver precursores de líneas eritroides, como estos de acá, precursores de líneas linfoides, mieloides. Este de acá, por ejemplo, que es un precursor de un eosinófilo y demás células. Y luego está lo patológico. Esto que estamos viendo es una fotografía de una leucemia de tipo L3, una leucemia de Burkitt, que no es otra cosa más que la manifestación de un linfoma de Burkitt que está infiltrando una médula ósea. Es una leucemia de tipo L3 que así se ve. La bien conocida o bien llamada imagen en cielo estrellado por los patólogos. Son románticos los patólogos y tienen el porqué, ya que sí se ve como un cielo estrellado, es decir,
un fondo oscuro por los núcleos de todas las células con estas células claras. Estas células claras que vendrían a ser las estrellas de este cielo. Un linfoma agresivo, definitivamente, con una tasa de replicación alta, con tendencia a hacer masas muy voluminosas, pero que con un buen tratamiento son curables. Siempre, claro, que el paciente sea un buen candidato a una terapia muy intensiva y que sobreviva, se oye feo, pero sobreviva a una quimioterapia de esta índole. Hiperceval, por ejemplo, un Daepoch o un Codox o diversos tipos de quimioterapia que podemos usar en ellos. Perdón, y este que sería la otra contraparte, la biopsia de médula ósea, en donde tenemos este fragmento, un fragmento de la médula ósea, en donde nosotros podemos notar cómo tiene partes en donde se está un poco blanco, que es parte del hueso, y todo esto que correspondería a la médula, que en el macroscópico se ve así y en el microscópico se ve así, donde podemos ver trabéculas del hueso, donde podemos ver estos pequeños de aquí que realmente son enormes, son megacariocitos. Hay otro, me parece que este o este, y estos de acá que son vasos sanguíneos. No voy a hablar hoy de histoarquitectura, no es a lo que compete, pero es importante saber que la biopsia y el aspirado de médula ósea sirven para ver diferentes cosas. Esta biopsia nos va a ayudar para ver estructuras, para ver presencia de colágeno, presencia de fibrosis, para determinar algunas entidades, por ejemplo, síndromes mieloproliferativos, síndrome mielodisplásico, pero que no es muy adecuada para valorar la morfología individual de cada célula. Definitivamente podemos hacerle muchas cosas a una biopsia de médula ósea o a cualquier biopsia, pero la aspirado de médula ósea, ese sí nos va a servir para poder valorar la morfología individual de cada célula buscando patrones específicos. Tienen ambos una utilidad imprescindible para la hematología y pues definitivamente deben de ser indicados en el momento adecuado. Luego tenemos estudios de coagulación en laboratorio de hematología. Voy a hablar prácticamente de tres, que son los principales o los más comunes que se utilizan. Y serían el TP, el TTP y el INR. El TP y el TTP nos ayudan a valorar vías intrínsecas y extrínsecas de la cascada de coagulación. Que ahora sabemos que esta cascada de coagulación funciona en el paciente, pero fuera del paciente. Esto es una situación de tubo de laboratorio propiamente. Ahora sabemos que esta cascada clásica que conocíamos, no así como viene aquí, sino que esta cascada en el paciente no funciona así, funciona de una manera diferente, que es a partir de el modelo celular de la coagulación. Siempre les digo que, bueno, aquí donde están las plaquetas, por ejemplo, no intervienen aquí. Eso es porque esto fue valorado en el tubo de laboratorio. Sin embargo, esto sigue siendo algo muy importante porque así es como se hace en el tubo de laboratorio y por tanto tenemos que entender que por un lado el TTP va a valorar los factores 12, 11, 9 y 8 y el TP nos va a valorar el 7, el 10, el 5 y el 2. Algo importante de esto es que cuando hacemos una valoración de tiempos, tenemos que tener un tiempo testigo junto con el tiempo problema el que vamos a valorar y entender que las alteraciones de esto, sobre todo las prolongaciones, que probablemente es lo que más nos importa, van a estar en función de dos variables, es decir, o que haga falta alguno de estos factores de coagulación o que tenga un inhibidor. Que ya que hablemos de temas específicos, por ejemplo, hemofilia, vamos a hablar de esto. En donde a propósito de la hemofilia, en donde sabemos que la hemofilia A tiene una deficiencia del factor 8 y la hemofilia B una deficiencia del factor 9, cuando existe esto, los tiempos obviamente se van a prolongar. Entonces, ante un caso clínico de un niño de a lo mejor 3 años, con una hemartrosis espontánea, con unos tiempos o un TTP A que no coagula y una historia previa a lo mejor de sangrados múltiples en articulaciones o con familiares que han tenido sangrados, nos puede orientar bastante
a una hemofilia, obviamente, pues tendrías que medir niveles de factor, hacer correcciones y todo, pues, pero sí es algo importante. Luego tenemos, además de esto, debemos de hacer mediciones del fibrinógeno. Esto nos ayuda mucho, sobre todo en pacientes, por ejemplo, que están en algún tipo de coagulopatía de consumo, por ejemplo, una CID, o en pacientes que de hecho nacen sin una cantidad adecuada de fibrinógeno, es decir, una hipofibrinogénemia, o que aparte de ello el fibrinógeno esté mal, una disfibrinogenemia. Y como les comentaba, ahora sabemos que la situación es así, que la cascada de coagulación realmente es un modelo celular de la coagulación. Y esto sucede dentro de nosotros. Y esto es en base a esto. Primero va a haber una iniciación, una amplificación y una propagación de qué? De la respuesta de la coagulación, en donde todo inicia con algún tipo de daño que presente factor tisular, ¿sí? Y que esto empiece a desencadenar todos los sucesos que llevan hasta la formación de la red de fibrina. En su momento hablaremos bien a bien de esto. Esto nada más algo explicativo. La diferencia pues que ahora sabemos, aquí sí intervienen las plaquetas. Aquí sí está bien demostrado que existe primero una pequeña generación de trombina y que después hay una gran generación, una explosión de trombina, que esta es la que sí genera el paso del fibrinógeno a fibrina. La red de esta va a ser el coágulo real y la estabilización por el factor 13, que eventualmente pues, hablaremos de ello, ¿no? Y en cuanto a coagulación, pues también tenemos el INR que realmente nos sirve solo para valorar al paciente que está anticoagulado con anticoagulantes orales. Y esto se hizo para que todos hablemos el mismo idioma, aquí en Japón, en Irlanda, en Suecia, en Uganda, en cualquier lado. ¿Por qué? Porque se tuvo que hacer una estandarización de los laboratorios y esto lo hicieron en base a este cálculo en donde se hace el TP del paciente sobre el TP normal, que es el testigo, y esto elevado a la ICI. La ICI es un índice de estandarizado internacional en donde los laboratorios por calidad, por control de calidad, tienen que llevarlo siempre a 1. Esto desgraciadamente desconozco cómo lo hace propiamente el laboratorio, pero entre más acercado al 1 tenga el ICI, la prueba es más fidedigna y con esto podemos tener un INR adecuado. Insisto, y lo he dicho durante esta presentación, vamos a ir viendo temas en donde vamos a aplicar todo este conocimiento y en su momento pues hablaremos de indicaciones de anticoagulación y de las metas entre 2 y 3 de INR, 2.5 o 3.5 en caso de retrombosis durante la anticoagulación y demás situaciones. Luego tenemos aquí algunos estudios citogenéticos en donde podemos valorar propiamente situaciones especiales. En este caso, una paciente que tenía una leucemia y que este es su cariotipo, un cariotipo con un 48XXX, es decir, una trisomía del X, y que como viene en la interpretación, es un cariotipo de sexo femenino con triple línea celular, predominando la línea normal sobre la que presenta una trisomía 21, que acá también está, con 8 de estas además observando una trisomía del cromosoma sexual X, sin alteraciones estructural aparente. Siempre les pregunto, ¿creen que había alguna alteración morfológica en el paciente? Siempre dicen que sí, la realidad es que no. Esto es citogenética de la médula ósea, es decir, de la valoración por una leucemia, ¿sí? Así es como se ve un cariotipo normal, ¿sí? Y es importante determinar que las alteraciones genéticas, como vienen aquí, esas alteraciones nosotros las vamos a ver en las células leucémicas, no en las células del cuerpo. Y esto es muy importante, preguntaban el día de hoy, ¿qué importancia tiene hacer estudios citogenéticos? ¿Qué importancia tiene hacer estudios más especializados, más caros en el paciente? Bueno, que ahora sabemos que las leucemias, los linfomas, los mielomas, cualquier tipo de cáncer son enfermedades genéticas. No heredables propiamente, no es porque siempre tenemos ese concepto de que genético es heredable,
o por herencia, mejor dicho, y no, sino que generan alteraciones genéticas propias determinadas por algo, por algún tóxico, algún tipo de radiación o algo que a lo mejor aún no se sepa, y que esto genera alteraciones citogenéticas que le van a dar, uno, génesis a un tipo de cáncer y otro, armas, por así decirlo, que van a potenciar a estas células, que les van a permitir aumentar su proliferación, tener vías metabólicas más especializadas, ser más competitivos contra el microambiente en el que viven, y que esto les da una ventaja ante células normales y que desencadenan todos los hechos que hacen que se genere un cáncer, ¿no? No tenemos algunos estudios que, si bien son más bien parte de la reumatología, sí tocan mucho de los diagnósticos que hacemos. ¿Por qué? Porque muchos de los componentes reumatológicos, por ejemplo, lupus, síndrome de anticuerpos, antifosfolípidos y demás, además de, por ejemplo, aquí que hay aquí algunas, estos son anticuerpos para valorar hepatitis B, hepatitis C o VIH. Todos ellos tienen una implicación clínica y laboratorial importante en hematología, porque muchos pacientes que presentan trombocitopenia o datos de un síndrome mielodisplásico tenemos que forzosamente descartar que de fondo no existe alguna alteración. Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico, para poder decir que es, tenemos que descartar que no haya algo de fondo. Y por ejemplo, este paciente pues salió con un patrón moteado fino, con unos anticuerpos positivos, unos en 80 anticuerpos antinucleares, ¿no? Estos son para valorar algunas otras cosas: anticoagulante lúpico, anticardiolipinas y antibeta-glicoproteína, parte de la valoración integral para el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, en donde hay un par de cosas que podemos hacer. Por ejemplo, en anticoagulante lúpico, si tenemos una fuerte sospecha de que el paciente puede tener un anticoagulante lúpico, porque hay los otros dos, por ejemplo, anticardiolipinas y antibeta 2 están positivos, se pueden usar algunos métodos más sensibles. Por ejemplo, hay un par de pruebas que usamos, que serían los fosfolípidos hexagonales o el silica-clotin-TAN. Son buenos, son muy buenos estudios para valorar pacientes que a lo mejor están negativos aquí, y estos dos están positivos, para tener un triple positivo. Pero bueno, eventualmente hablaremos de esto. Y por último, y ahora sí que no menos importante, tenemos el inmunofenotipo. El inmunofenotipo es una herramienta que le ha dado un poder al diagnóstico de entidades hematológicas como pocos se han visto. El inmunofenotipo lo que hace es combinar el primer estudio que vimos, la citometría de flujo, es decir, tomar células que pasan a través de un canal, por así decirlo, a través de una solución en donde se mueven, se separan unas por otras, unas o sea, en fila india, por así decirlo, y que esto se hace para separarlas, y entonces se marcan con anticuerpos monoclonales que van a estar unidos directamente a los CDs, a los clústeres de diferenciación. Y para ver si existe uno de ese clúster, se le dispara un láser, una fuente de luz. Estos anticuerpos están unidos a un cromóforo, el cual al recibir una luz cambia de color, y esto lo detecta una fotocelda. Y con esto nos dice brilla. Y así es como se ve. Cada punto representaría a una célula. Y con esto nosotros podemos agrupar a las células por poblaciones, determinando la cantidad de expresión de estos CDs junto con a lo mejor complejidad o tamaño, junto con algún otro marcador. Y con eso poder diferenciar poblaciones. Por ejemplo, aquí estas poblaciones que están en rojo serían la que está reportada aquí como linfoblastos de tipo B, en donde dicen que tiene un CD10 positivo, un CD19 positivo, que esto se compromete en línea de tipo B, un CD34 y 45 positivos, 34 que vendría a ser la troncal, células inmaduras, y es un CD45 que es un
un CD que es panleucocitario, todos los leucocitos lo tienen, pero vean, una sola cruz, que es el triángulo de los blastos que le llaman, es decir, una expresión disminuida de CD45. Sabemos que todas las células de la sangre deberían, bueno, todos los leucocitos de la sangre deberían de expresarse de 45, pero el hecho de que expresen poquito nos hace pensar en que estamos ante blastos. Y estos podemos empezar a correrle marcadores y ver según el nivel de expresión que haya cuáles son positivos y cuáles no. Y en base a esto poder pues determinar la presencia de ellos y poder agruparlos en algún tipo especial de leucocito. En este caso, bueno, son células leucémicas de estirpe B por este CD19 que está positivo y no le ponen aquí una leucemia linfocítica linfoblástica aguda por esto, por la cantidad de linfoblastos B que encontraron, 18.9, porque según los cánones tiene que haber al menos 20% para poder hablar de una leucemia aguda. Bueno, esto fue un video un poquito largo, 40 minutos al parecer, va para 41. Les agradezco que lo vean, bueno, quien lo vea. Les agradezco obviamente al Hospital General de Occidente y a todos los colaboradores, obviamente a los laboratorios que nos ayudan mucho en esto. No voy a empezar a hacer patrocinios, ¿no? Ni es mi intención, pero sí, sobre todo a todos ustedes que estén viendo, espero les sea útil. Vas a continuar subiendo videos, por lo mismo que les comento, por el coronavirus, que les puedo decir, estén en casa, cuídense mucho, lávense las manos, hagan las cosas lo mejor posible. Es un deber ético para todos nosotros estar eh, conteniendo este tipo de situaciones. Les reitero mi agradecimiento, soy el doctor Aldo Gutiérrez de Hematología y nos vemos hasta la próxima.